Muy bien. Bueno, le damos la cordial bienvenida a todos ustedes a nombre de la Asociación Peruana del Acceso Vascular y del Servicio de Nefrología y Radiología Intervencionista del Hospital Guillermo Almenara en Lima, Perú. Le damos la cordial bienvenida a todos ustedes para participar en este webinar que son casos de discusión mensual sobre acceso vascular, para lo cual voy a presentar a nuestros distinguidos panelistas. Nos acompaña el doctor Pablo Seda, que es cirujano vascular de Dallas Fort Worth Vascular Group. El doctor José García Medina, que siempre nos acompaña, pero ha surgido un percance y de momento no puede conectarse. La doctora Roxana Neira, que es nefróloga intervencionista del Centro de Arizona Kidney Disease and Hypertension. Y nos acompaña esta vez y le damos la cordial bienvenida como moderadora también para esta discusión del caso clínico a la doctora Teresa Moreno, del Hospital Juan Ramón Jiménez. La doctora es de la Unidad de Radiología Vascular Intervencionista, ¿no? Y el que les habla, su servidor, el doctor Castillo, de Nefrología del Hospital Almenara. La presentación de este caso clínico de acceso vascular, como venimos haciendo, está a cargo del doctor Alberto Buchiquén, que es nefrólogo del Hospital Almenara, y el doctor Eduardo Aquino, que es radiólogo intervencionista de nuestro hospital, del Hospital Guillermo Almenara. Entonces, vamos a dar inicio. Doctor Buchiquén, ¿puede compartir su pantalla, por favor? Gracias. Sí, gracias. Buenas tardes con todos. Voy a compartir la presentación. Bien, vamos a presentar el caso de este mes. Okay. Se trata de una paciente mujer de 53 años con enfermedad renal crónica en hemodiálisis. La etiología de su enfermedad es una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Tiene además, como otro dato importante, una infección por virus de hepatitis C y tiene un tiempo bastante prolongado en terapia de reemplazo renal, ya más de 30 años, incluyendo también un trasplante renal de donante cadavérico que duró aproximadamente 6 años, entre el año 95 hasta el año 2001. Y a partir de esa fecha reinició terapia de hemodiálisis hasta la actualidad. Entonces, dentro de los datos importantes respecto al acceso vascular, la paciente tuvo fístulas en miembro superior izquierdo, inicialmente antes del trasplante una fístula radiocefálica, desde inicio de terapia de reemplazo con hemodiálisis hasta su trasplante. Y posteriormente, cuando reinicia hemodiálisis, se le vuelve a realizar una nueva fístula a nivel brachiocefálico izquierdo, que le duró aproximadamente 3 años, según refiere que finalmente fue disfuncional y se trombosó, y también asociado a temas de hipotensión que tenía la paciente. Entonces, posterior a ello, la paciente ha estado dializando a través de múltiples catéteres venosos, ha tenido accesos a nivel yugular, tanto izquierdo como derecho, y a nivel femoral, múltiples accesos, ¿no? En los últimos años hay que recalcar que ella dializa a través de catéteres femorales ya desde 2014 más o menos, los cuales han sido cambiados en múltiples oportunidades por temas asociados a infección y en los últimos 2 años por disfunción del catéter sobre todo. Esto es un mapa vascular que se realizó en la última hospitalización. Entonces, como habíamos mencionado, la paciente tuvo 2 fístulas a nivel de miembro superior izquierdo y a nivel de miembro superior derecho. Como vemos, el calibre, el diámetro de las venas es disminuido, no llegan a más de 1.5 centímetros, ¿no? Bien, respecto al acceso vascular por el cual estuvo dializando antes de ser hospitalizada, se le colocó 3 meses antes de la hospitalización de la cual estamos conversando. Es un catéter venoso tunelizado a nivel femoral derecho y fue el motivo del cambio. Previamente había dializado a través de un catéter también femoral, fue debido a que estaba con el CAF expuesto y a disfunción del mismo. Durante el procedimiento que se realizó en marzo, le realizaron una cabografía inferior
donde reportan la presencia de estenosis críticas y fibróticas a nivel de cava infrarrenal y también en vena ilíaca primitiva derecha. Realizan una angioplastía de vena cava inferior y colocan un catéter femoral derecho de 14 French por 33 centímetros. Reportan que queda la punta a nivel de cava inferior suprarrenal. Estas son las imágenes que tenemos de ese procedimiento, de la colocación del acceso con el cual venía dializando hasta antes de su hospitalización. Entonces, el motivo de la hospitalización actual es debido a la disfunción del catéter femoral que tiene. Registra en las últimas semanas reiteradas intervenciones para trombólisis y para revisión del catéter debido a esta disfunción. Y finalmente, la semana previa ya el catéter no daba un flujo adecuado, por lo cual se decide hospitalización para revisión y cambio de catéter, planificando una cabografía, posibilidad de angioplastía y el cambio respectivo, ¿no? Entonces, la paciente se hospitaliza el mes pasado, en julio, sus primeros días, y con la planificación que mencionamos, ¿no? Una cabografía, recanalización, angioplastía para colocación del catéter, de un nuevo catéter. Entonces, las imágenes, voy a pasar las imágenes que las va a comentar el doctor Aquino. Se realizó el procedimiento en 2 etapas, con una diferencia más o menos de una semana. La primera intervención fue el día 1 de julio, y posteriormente a la semana se realiza una segunda intervención que se va a comentar acá a continuación. Bueno, buenas tardes. Como comentó Alberto, sí, esta señora era una estenosis que recidivaba en la vena cava inferior. Se le hace primero la cabo a través del catéter. Dale ahí, por favor, Alberto. Y vemos que tiene una estenosis completa, ¿no? De todo el segmento de la infrarrenal, ¿no? Vemos como la vena renal o la vena gonadal hipertrofiada, ¿no? Izquierda, que drena a la vena renal izquierda, a la vena renal izquierda y subsecuentemente a la vena cava inferior suprarrenal, ¿no? Entonces vemos que estaba totalmente ocluida. Ya había habido una recanalización en marzo de este año, y esto es julio, entonces ya teníamos, después de 4 meses, 3, 4 meses, se había vuelto a cerrar, ¿no? Ponle la siguiente, por favor. Lo que hicimos, como vemos ahí, con un dispositivo, con un catéter, bueno, sí, ahí se colocó un catéter de mayor soporte porque la estenosis era bien, bien complicada. Felizmente la vena ilíaca estaba respetada, tanto la vena ilíaca externa como la primitiva. La estenosis la teníamos a nivel justo de la bifurcación o de la unión de estas dos venas, tanto de la derecha como la izquierda. Entonces, con un catéter de mayor soporte, en este caso se utilizó un catéter match, ¿no? Y por ahí con un vertebral de 5 French y hidrofílica, a través de múltiples intentos se hace la recanalización de este segmento, ¿no? El segmento estenosado. Por favor, la siguiente. Vemos acá que hay mayor progresión. Teníamos ya la continuación del segmento superior de la vena cava inferior, ¿no? Posterior a la estenosis, y posteriormente se hizo la recanalización, como vemos, vamos a ver ahí, la siguiente diapositiva. Y hicimos la angioplastía con balones de 16 milímetros, en este caso, perdón, de 18. Primero se hizo una previa porque no pasaba el balón de 16, ¿no? Primero fue uno con 10 milímetros, la paciente tenía mucho dolor, bastante dolor, y después se hizo la plastía con un balón de mayor calibre, ¿no? No teníamos valores más grandes, ¿no? En este caso, bueno, hicimos de todo el segmento. Ahora dale, ponle play. Con bastante dificultad. Vemos ahí que es la topografía, ¿no? De la vena cava inferior infrarrenal, que es la que está ocluida totalmente, ¿no? En realidad se pudo abrir totalmente. Sin embargo, en un control el final, cuando se puso el catéter, puedes pasar a la siguiente, ¿no?
se hace la colocación del catéter de 33 centímetros y queda en el territorio de la vena de este segmento ocluido, ¿no? Era un territorio bastante corto, el catéter era muy corto, por lo que se decide poner un catéter de mayor longitud, ¿no? Que supere este segmento estenótico. Entonces, pones a la siguiente, después de una semana, lo que se hizo fue colocarlo, ¿no? Dale, ponle play. Felizmente, ya el segmento ocluido, ¿no? No estaba cerrado, no se había cerrado, no se había estenosado, no se había de la vena cava inferior infrarrenal, y fácilmente se pudo colocar, incluso pasó fácilmente también este catéter de 55 centímetros, en este caso pues un catéter de translumbar, y actualmente la paciente cuenta con este dispositivo para poder realizar, ¿no? Para que pueda estar para su problema, ¿no? Y este es el problema que tenemos, ¿no? Bueno, es una paciente que tiene una estenosis, una restenosis ya en 2 oportunidades que ha sucedido, y nos encontramos que hemos colocado un dispositivo de mayor longitud hacia un territorio en el cual pues también es peligroso colocar un catéter, un dispositivo, porque puede tener el riesgo de que se infecte y dificultar otros accesos que podríamos optar más adelante con ella, que son los no convencionales, ¿no? Listo, muchas gracias. Gracias, doctor Aquino. Bueno, solo agregar que en este periplo de hacer todo este tipo de procedimientos endovasculares, pues la paciente tiene evidentemente necesidades dialíticas, ha cursado evidentemente en algún momento con hipercalemias, etcétera, ¿no? Muy bien. Le voy a ceder la palabra a la doctora Teresa Moreno para que pueda moderar. Le comunico, doctora, que ahorita está tanto la doctora Roxana Neira como también el doctor Pablo Uceda, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Me oyen bien? Se me oye bien, ¿no? Sí, doctora, sí se le oye. El video, sí, su cámara Muy está bien. como movida. Un poquito, intentaré no moverme. Es la cámara del iPad. Vale. Bien. El caso yo creo que casi todos lo hemos tenido. Me gustaría saber qué opciones de tratamiento hay aparte de la angioplastia con balón. Si se ha planteado por parte de alguno de los panelistas la colocación después de la angioplastia de un stent venoso, dado que hay estudios en la literatura que es cierto que no hacen referencia a la cava inferior, pero que hacen referencia a las venas ilíacas comunes, donde los stent que existen, fundamentalmente los estudios que hay son de los Venovo, de la empresa Bedevar, tienen una buena permeabilidad a largo plazo, incluso con venas ilíacas trombosadas. Si ellos tienen más experiencia. Y luego también comentar, que creo que es otro punto que podrían comentar, es dónde hay que colocar un catéter venoso tunelizado que se ha introducido vía femoral común. Porque parece que está muy claro, tanto en las guías DOCI como en las guías españolas que se hicieron a finales del 2017, que cuando se coloca el catéter por vía yugular hay que dejarlo en navícula derecha. Pero parece que cuando se coloca por vía femoral no es así. En mi opinión, debe colocarse siempre en aurícula derecha. De aquí que todos los catéteres deben de ser largos, de más de 50-55 centímetros, y tenemos que intentar que el catéter se quede en aurícula derecha sin tener miedo a posibles complicaciones, exactamente que ocurre igual cuando las colocamos en la vena, por vía vena yugular interna. Ya le doy la palabra pues a la doctora Rosana y al doctor Pablo Uceda para que ellos hablen y comenten cuál es su opinión. Sí, claro. Muchas gracias, doctora. Yo tengo algunas preguntas. Primero, antes de mi comentario, quería preguntar, la paciente estuvo en diálisis y retornó a la diálisis en el 2001 a 2004, pero ¿qué pasó con esa fístula? Porque, o sea, se dejó ir, se trombosó, hubo oclusión central o ¿cuál es la razón de que se abandonó, fracasó la fístula? Y otra cosa, ¿por qué 7 años no se intentó colocar un nuevo acceso vascular? ¿La paciente no seguía el tratamiento o se intentó hacer algunos otros procedimientos para ponerle un acceso permanente? ¿O qué pasó? Doctor Uchiquén, no sé si
O sea, nos has mencionado sobre la fístula trombosada, ¿no? Sí, la segunda fístula que se realiza cuando reinicia diálisis después del trasplante fue una fístula braquiocefálica izquierda, pero duró 3 años. La paciente refiere que era ya desde esa época hipotensa y que no había también, que esa fue la causa aparentemente por la cual perdió ese acceso. Y en el lado braquial derecho creo que tiene mal territorio vascular, ¿no? Cefálicas. Sí, son no más de 1.5 centímetros de diámetro las Milímetros, ok. Mm, Gracias, doctor. ok, perímetro. ok. Mire, bueno, en ese aspecto bueno, el estudio de las venas es muy importante porque esta paciente probablemente era una candidata para un graft. Y al ponerle un graft, claro, hay el riesgo de la estenosis venosa central que ella tenía por el uso de los catéteres yugulares anteriores, pero lo que se hace aquí es, si el paciente está ocluido centralmente, se le pone un girograft. El cirujano cruza la estenosis, que muchas veces puede ser hasta inclusive de la vena cava superior, y de esa manera se consigue un acceso en el brazo. Porque si la vena es hasta 0.4, se puede colocar un graft. Si las venas son demasiado pequeñitas, en ese caso ya no hay alternativa, me parece. Pero con respecto al catéter femoral, bueno, quiero decir que sí, lo que nosotros hacemos aquí, desde el primer catéter femoral que insertamos, lo ponemos también a la aurícula derecha, viniendo de la femoral. O sea, los catéteres que usamos son muy largos. Y lo que vemos es, inclusive en casos de insuficiencia renal aguda, si el catéter no es largo, ese catéter no funciona bien. Entonces lo que utilizamos son catéteres de 50 centímetros o 55 centímetros dependiendo de la estatura del paciente. Y tenemos algunos pacientes que permanecen con catéteres femorales por diferentes razones y lo que hacemos es al momento de sacar el catéter y reemplazarlo, inyectamos la vena y hacemos una angioplastía porque a veces puede haber la presencia de la banda de fibrina, que eso contribuye a la estenosis de la vena cava. Yo no pongo stents en la vena cava en este centro donde yo trabajo. Y les quería mencionar también que existe ahora un artefacto que se llama Surfacer, no sé si la doctora tiene experiencia en ello, que se entra por la vena femoral y se llega hasta la estenosis de la vena yugular y se sale hacia la piel de la yugular. Y por ahí es como como un ojal que tiene este catéter. Una moneda que se pone en la clavícula, ¿no? Exacto. Una moneda metálica. Se jala y de esta manera se permeabiliza y se coloca un catéter, bueno, en el cuello, ¿no? Para evitar los catéteres femorales que tienen estas complicaciones que son muy difíciles de tratar. Como nosotros tenemos aquí un programa de seguimiento y tenemos la accesibilidad al girograft, no vemos estas complicaciones en la vena cava inferior. Tratamos por todos los medios de mantener el catéter yugular o poner el giro, pero los giros también fracasan. Algunos giros duran 2 años o el paciente tiene repetidas trombosis y finalmente el paciente acaba con un catéter permanente. Muy bien. El doctor Pablo Uceda, ¿tiene usted experiencia? Bueno, hay otra pregunta que a mí me gustaría hacer al doctor Alberto o a don Eduardo. ¿No han comentado los accesos venosos derechos de la paciente o por lo menos yo no los he escuchado? No sé si es que tiene una estenosis venosa central secundaria, catéteres yugulares derechos o qué es lo que ha ocurrido, porque solo han hablado de accesos venosos izquierdos. En el dibujo sí veo, ¿no? Que ponen, pero no han comentado que se haya utilizado algún acceso venoso derecho. ¿Me escuchan?
Sí, justo para eso. Bueno, como mencionábamos, la paciente ya usa un catéter femoral ya bastante tiempo. Se le había intentado hacer una cabografía superior en una hospitalización previa, pero no llegó a efectivizarse por negativa de la paciente. Hemos buscado imágenes en el archivo, pero debido a la antigüedad que tiene, es probable que sí tenga. No tenemos las imágenes, pero para haber abordado por vía femoral, lo más probable es que ya se haya estudiado previamente la cabografía superior y esté ocluida. Lamentablemente se intentó hacer en la colocación de marzo una cabografía superior para confirmar este diagnóstico, pero hubo negativa de la paciente y bueno, la paciente como ya tiene bastante tiempo también, incluso en varias oportunidades se ha ido posponiendo los abordajes debido a su negativa, ¿no? O sea, hay un poco de dificultad en esa parte también. La señora tiene un catéter Pues, femoral hace muchos años. Entonces, sí, no, ya no hay imágenes en nuestro sistema, en nuestro PACS. Y no quiso tampoco en la última hospitalización. Así es que no podíamos tampoco obligarla ni hacer un estudio de la parte superior, ¿no? Ella quería y está convencida de que solamente el acceso que tiene es a nivel femoral, ¿no? Es por eso que no tenemos ese dato, ¿no? El dato que sí tenemos es de la parte periférica, que son de las venas, ¿no? En este caso, del Doppler, perdón, de los Dopplers, pero no tenemos flebocados superiores. sí, quería agregar, hay un tema con el backup también de angiográfico que tenemos en el hospital, y en efecto no ha habido, pero en su momento se asume que por supuesto que sí la han evaluado, ¿no? Y solo quiero agregar de que esta paciente incluso en algún momento ya le habían indicado posibilidad de que le coloquen un catéter translumbar, ¿no? Entonces, bueno, y tiene una circulación colateral marcada, ¿no? A nivel torácico, ¿no? Entonces, se entiende de que ya su acceso actual, definitivo, solo versa en la cava inferior, ¿no? Aunque por supuesto de que este tema del girografo, la técnica inside out, es una técnica que todavía está por verse, ¿no? Doctor Uceda, por favor, continuando con lo que le mencionaba la doctora Moreno. Bueno, entonces Buenos acá días. hay la situación de conversar acerca de estenosis de la cava inferior, porque la paciente no quiere saber nada, no quiere que se haga otra opción de diálisis. O la discusión puede ser también, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que se debe hacer en este caso, ¿no? O sea, suponiendo que sea otra paciente con un problema similar. Entonces, volviendo a esta paciente, felizmente que no he tenido la oportunidad de ver casos así, tan severos. Generalmente, acá nosotros le llamamos al catéter femoral the kiss of death, porque esta mujer está viviendo prácticamente al filo del abismo, porque en cualquier momento dado, un fin de semana, se va a infectar este catéter, va a tener una sepsis, lo van a sacar y después no van a poder recanalizarlo y va a morir de hipercalemia o por falta de diálisis. O sea, alguien tiene que decirle a ella eso, porque obviamente está llegando al final de las posibilidades de poder recanalizar la vena cava inferior y poder colocar un catéter que haga diálisis efectiva. Bueno, como les digo, felizmente que no he visto un caso así, en parte porque los radiólogos sí mantienen, y yo quiero decir, sin embargo, no es que tampoco refieran a estos pacientes en un momento temprano, porque yo he visto varios casos de estos, pero he visto casos de... quiero comentar primero acerca de, preguntado a la doctora acerca de stent en la vena cava superior. No tengo, en la vena cava inferior, no tengo experiencia en poner stent en la vena cava inferior en estos pacientes de diálisis. Más bien, en nuestra práctica vascular, sí hemos puesto stent, ponemos stents, no voy a decir frecuentemente, pero en realidad no, un par de casos por mes. Y lo hacemos outpatient, ponemos stents en la ilíaca común y en la ilíaca común
y tienen excelente resultado, excelente patencia. O sea, de acuerdo a lo que decía la doctora Moreno, ¿no? Ahora, claro que esos stents son para pacientes que tienen compression vein syndrome, que son compresiones externas. Pero de todas maneras, más bien yo he visto casos dramáticos de estenosis de la vena cava inferior justo en la unión con la aurícula derecha, ¿no? Y en casos en los cuales los radiólogos no podían inclusive colocar el catéter en la aurícula derecha para una diálisis efectiva. Y tuve un par de casos así en los cuales inclusive tuvimos que hacer recambiar el catéter y hacer diálisis, ¿no? Antes de una operación, O sea que me acabo de dar cuenta que no está en video, pero bueno. Un caso fue, por ejemplo, de un paciente que hicimos en el año 2014 que ya no podían poner el catéter femoral y lo hicimos. A ese paciente le hicimos un bypass de la inominada a la aurícula derecha y tuvimos que cambiar el catéter y luego pusimos el alambre guía desde la cara inferior, lo pusimos en la vena pulmonar y pudimos avanzar el catéter un poco más hacia la aurícula derecha para que hagan diálisis y lo podamos operar al día siguiente. Ya no hemos hecho casos de bypass a la vena cava superior porque hemos utilizado la técnica de inside out que estaba mencionando la doctora Neira, en los cuales que ha sido efectiva. O sea que he recibido yo 4 casos en el último año y medio más o menos de pacientes con oclusiones de la vena cava inferior que había mucha dificultad con catéteres que tenían mucha dificultad de intercambiarlos y felizmente pudimos hacer recanalización de la vena cava superior con la técnica Inside Out en 2 pacientes. En un paciente, resulta que un stent que habían puesto en la vena cava superior y la brachiocefalia que estaba patente y nunca lo habían investigado, o sea que simplemente pusimos un acceso y pusimos un stent de la axilar y el cuarto paciente fue referido para un catéter de diálisis peritoneal y entonces esos son los 4 casos que he visto. O sea que en mi opinión, esta paciente hay que buscar, tiene que haber alguien a cargo de esta paciente que hable con ella y le diga que esto no va a durar mucho y ella va lamentablemente a fallecer uno de estos fines de semana en los cuales el catéter no funcione, ¿no? Y que se busquen otras opciones de acceso, ¿no? Diálisis peritoneal o lo que se llama el bypass a la aurícula derecha. O sea que, en realidad no sabemos la extensión de la oclusión de la vena cava superior, por lo menos que convencerla que se haga una cabografía de vena cava superior, ¿no? En 2 casos que pudimos hacer el inside out, lo que hice fue, había un catéter que con ajusta lo habían podido poner y yo no quería tocarlo, me fui con un glide wire y con un quick cross catheter alrededor del catéter y alrededor de la vena cava superior llegué a la aurícula derecha y de ahí pude hacer la venografía inferior. Cuando me di cuenta que sí era posible, entonces durante la operación lo que hice es pusimos un alambre guía a través del catéter de diálisis, sacamos el catéter de diálisis, pusimos el 8 French sheath
que usamos con la aguja transeptal y podemos hacer la recanalización con el Inside Out Technique. O sea que habría que hablar, ¿no? Publicamos nuestra experiencia en los bypasses a la aurícula derecha. No sé si, creo que yo he enviado las publicaciones al grupo y en ellas nos pidieron hacer como condición para la publicación, nos pidieron hacer un algoritmo. Y el algoritmo para ver dónde estaba la indicación de bypass a la aurícula derecha, ¿no? Entonces, y eso el algoritmo no se puede completar o no se puede aplicar a menos que se haga una cabografía de vena cava superior derecha. Entonces ahí se pueden haber dos hallazgos. Uno es que la oclusión sea a partir de la vena cava en la región media o superior, con lo cual el paciente es un candidato para el Inside Out Technique. Pero si la oclusión es justo en la unión cabo-atrial, entonces la recanalización es peligrosa porque esa zona, un desgarro, una laceración puede causar taponamiento cardíaco fatal. Entonces esos pacientes pueden ser considerados para una bypass a la aurícula derecha. Obviamente hay que convencer al cirujano cardíaco a que se puede hacer, ¿no? Pero bueno, entonces eso es más o menos un resumen de las opciones en este caso, ¿no? Para esta paciente. Ahora, yo he escuchado que en el caso, ahí veo una colateral inmensa en el venograma, en el venograma del lado izquierdo, en esta cabografía inferior, veo una colateral inmensa. Y entonces yo no sé si esta paciente ha tenido un acceso en las miembros inferiores o no, pero yo creo que un acceso se podría considerar inclusive en la pierna izquierda y que drene en la femoral y que drene y que use esta colateral y de repente esa sería una opción para esta paciente para cuando... ¿Se refiere a la vena gonadal? Perdone. Sí, ¿Se refiere a la vena gonadal, doctor? La vena gonadal. Ojeda, ¿verdad? Ahora, yo he escuchado, como digo, nunca lo he hecho, nunca he estado en esta situación, pero accesos distales en el miembro superior, mejor dicho, por ejemplo, accesos de la radial, radiocefálicos, o accesos de la ulnar proximal o radial proximal, fístulas, a veces pueden dar buen flujo, se puede hacer diálisis a pesar de, sin recanalizar la vena cava, la vena superior central. Si es que hay buenas colaterales, no, el paciente puede terminar con algo de edema, pero algo manejable, pero una opción para esta paciente, porque yo creo que está entrando en una situación crítica, en caso, ¿no?, vuelva a recurrir esta estenosis, o sea, ¿no? Muy bien, estos son mis puntos de vista. Gracias. Muchas gracias, doctor Pablo Ceda. Me gustaría hacer un comentario, y es que me ha parecido que el catéter actualmente, a pesar de tener 55 centímetros, está situado en la unión cabo-atrial. A mí me parece que no está en la aurícula derecha. Y yo creo que, o por lo menos esa impresión me da. No sé si estoy equivocada o es que desde aquí me da miedo que esté ahí colocado porque puede generar una estenosis que afectaría también no solamente a ese segmento cabo-atrial, sino que podría afectar a venas suprahepáticas. Y yo creo que otra opción, si la paciente no quiere hacerse una flebografía, es intentar, cuando se haya recolocado el catéter o se vaya a recolocar, a través de la vía femoral, intentar ver cómo están los troncos venosos brachiocefálicos y la cava superior con un catéter más largo, de 100 centímetros, y hacer la cabografía, pero vía femoral común. Yo creo que es una buena opción si la paciente no desea hacerse punciones venosas en brazos, para valorar cómo están los troncos venosos centrales, porque a lo mejor el tronco venoso central derecho e izquierdo están permeables y no solamente se puede colocar un giro, sino que se podría hacer algún tipo de acceso vascular protésico en miembros superiores. No sé qué opinan. Gracias, doctora Teresa Moreno. Doctor Eduardo Aquino, también le damos la bienvenida a la doctora Chela Alfaro, que lo acompaña.
Si tuvieran algún comentario antes de ceder la palabra a los que han levantado la mano. Sí, efectivamente, doctora Teresa, está un poquito abajo el catéter. Hay que subirlo un poquito. Y sí, no, definitivamente, como dice el doctor Uceda, hay que convencer a la señora, hablarle y darle no, lo crítico de su estado para que se pueda hacer el estudio de la parte de las venas superiores. En casos anteriores hemos presentado con buenos resultados la recanalización de las venas centrales, ¿no? Y incluso colocándole, colocando stents, ¿no? Tanto cubiertos, no recubiertos, ¿no? Y evidentemente le da les devuelve otra vez esos accesos superiores que son importantes para ellos, ¿no? Pero de hecho que hay que estudiarle por arriba, buscarle el mayor chance posible. Gracias, doctor Aquino. Perdón, otra cosa. Otra posibilidad, si no se pudiera recanalizar los miembros superiores, también se puede colocar un acceso vascular femoral. Algunas veces es muy exitoso y inclusive fístulas, tenemos pacientes con fístulas femorales y también grafts femorales que tienen una patencia muy buena. Tenemos pacientes, algunos pacientes con 7, 8 años de un graft patente y no hay edema del miembro inferior y los pacientes se realizan muy bien. Esa es otra posibilidad, si no tienen acceso, si es que está totalmente ocluida la vena cava superior y los vasos centrales del tórax. Gracias, doctora. Gracias por considerar esta alternativa. El doctor Juan Carlos Zarapa, radiólogo intervencionista del Hospital Revalliati, tiene una pregunta. Doctor. Buen día a todos. No sé si... Juan Carlos. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, más es comentar la que nosotros tenemos en el hospital. Casos, ¿no? Uno que no tenemos y no hemos para un logrado, tampoco lo hemos intentado de forma algo empírica porque no tenemos el material y también no hemos avanzado en ese aspecto, ¿no? Por lo que, en cuanto a los casos que manejamos similares a este caso, a diferencia de lo que comentan los doctores del Estado, la realidad en Perú es de casos cuando son más de tiempo que a un catéter femoral en este años. Lógico que nuestro pensamiento ya la parte superior ya está cerrada. Hay pacientes que ya tienen la cabografía, se persiste en las oclusiones, ¿no? Y yo creo que ha sido en este el caso, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo y se ha podido evaluar bien en en la primera estenosis, ¿no? Cuando se ha hecho la cabografía y se ve estenosis y se le da la plastía, no me queda claro en las imágenes esto, porque si ahora las dos, ambas venas muy pacificadas, era que el catéter está ahí, lo cual... Disculpen, se entrecorta bastante la señal, no sé si les pasa a ustedes o a mí, o es mi internet. Sí, hay un problema del audio, Juan Carlos. Yo creo que si, a ver, trata de establecernos tu pregunta en pocas palabras para que no tengamos el problema del audio, para ver si se puede responder. Ya, era dónde estaba el catéter después de la angioplastia en la cabografía. No sé si se escucha. Sí, se te escuchó. Sí. Sí, se te escuchó.
¿Ya? Lo que decía era de que el catéter de 33 que utilizan o que refieren, el catéter de 33 centímetros, nosotros le decimos el catéter de 40, cuando tú dejas en una zona que ya has hecho angioplastía, es muy probable que progresivamente y más rápidamente se cierra. Entonces la idea era que si se ha hecho una angioplastía en esa zona, el catéter se debía de pensar en colocarla sobre el área de estenosis, ¿no? Y si es que ya en el segundo tiempo, cuando ya han visto la estenosis, la dilatación que nosotros hacemos ya no es una dilatación con 16 o 18 milímetros, porque el objetivo ya no es repermeabilizar esa vena. Nosotros vemos de que cuando basta con hacer una dilatación lo suficientemente adecuada para que pase un catéter, es suficiente para que el paciente vaya bien. O sea, ¿qué significa? Que si con una dilatación que vas a utilizar un catéter de 14 French, dilatar con 10 o con 9, es suficiente para que pase el catéter y dejar en la zona de la vena libre, ¿no? De tal forma de que no habría problemas en la parte distal, ¿no? Nosotros en la actualidad y siempre lo que hemos estado haciendo es que siempre utilizamos ya por costumbre primero un catéter en la femoral, primero un catéter de 40 centímetros de longitud y progresivamente colocamos un catéter en los casos que necesite un catéter de 55. Todos estos casos que hemos hecho van, no sé, o sea, tienen bastante patencia, digamos, en el tiempo en cuestión de estos pacientes, ¿no? Y a la fecha muchos pacientes tienen catéteres femorales y lo que hacemos es el cambio de catéter por uno similar o uno de mayor longitud y ya los casos que se necesitan o realmente requieren los translumbares, ¿no? Gracias, doctora Arapa. Bueno, una opinión antes de ceder la palabra nuevamente al doctor Aquino y a la doctora Teresa Moreno. Bueno, acá aparentemente la experiencia poco a poco se está acumulando para que en realidad en base a eso se dé la evidencia necesaria, ¿no? Porque lo cierto es de que en nuestra realidad sí vemos estos casos, lamentablemente. Eso también tiene su justificación, puesto de que no ha habido un programa adecuado en la última década para incentivar la creación de fístulas arteriovenosas, que al momento sí ya se está modificando y esto ha justificado de que los pacientes hayan sido múltiples veces cateterizados por vías centrales superiores sin ni siquiera haber explorado propiamente el territorio vascular periférico. Entonces son pacientes ya bien trajinados, ¿no? Por eso es de que incluso hay un reporte serie de casos de experiencia de manejo de transhepático, translumbares aquí en nuestros hospitales, ¿no? No siendo inusual, afortunadamente, ¿no? Entonces hay toda una justificación que felizmente está modificándose poco a poco, ¿no? Y a esto agregar de que se quiere planificar justamente la recanalización con otras técnicas, como la técnica inside out, etc., ¿no? Que se quiere justamente planificar su promoción. Ahora, sobre lo que mencionaba el doctor Arapa, bueno, yo creo que también no está protocolizado, pero la experiencia ha hecho de que cada vez utilicemos los catéteres de 55 y 50 en estos contextos, y que creo que es al final la tendencia, que es lo que finalmente estamos haciendo, con la intención de ubicarlo también, lógicamente, en la aurícula derecha, ¿no? Creo que si bien no está protocolizado, es lo que al final en la práctica vemos que se redunda en su indicación, ¿no? Que también el doctor Juan Carlos Arapa tiene ya una experiencia relacionada a ello. Doctor Aquino, y yo ya para ir terminando, la doctora Teresa, no sé si tendrá también luego un comentario final. Doctor Aquino, ¿tiene alguna opinión antes de cerrar ya? Sí, para comentarle al doctor Arapa, bueno, se hizo la angioplastía, bueno, se recanalizó, se le hizo angioplastía y se pasó
bueno, el único catéter que teníamos en ese momento fue el horario de la tarde, ¿no? En la tarde es un poco más difícil conseguir dispositivos, ¿no? Sobre todo en las mañanas, es donde podemos, donde estamos disponibles, bueno, el almacén, los catéteres los maneja el servicio de nefrología. Entonces, teníamos uno de 33, definitivamente ponerle un dispositivo en este momento, y por eso es que se programa para el mes siguiente, para la semana siguiente, colocarle uno de 55, ¿no? Que fue lo más próximo en realidad, porque sí tenemos bastante, bueno, hay bastante demanda de pacientes. Entonces, y la siguiente semana se le coloca el de 55, y como le comenté, no se hizo angioplastía, nada, porque todavía persistía la zona de la plastía, que perduró bastante bien, no se había cerrado, no había funcionado. Pasó con mucha facilidad, se hizo el recambio nada más por el de 55, y bueno, y como comentamos, como dice el comentario de la doctora Teresa, sí está un poquito bajo, hay que subirle un poquito más ese catéter para que esté en la aurícula derecha como mandan las guías, ¿no? Como está indicado. Pero después, ese fue el transcurso con ese fue la historia con esta señora, ¿no? Para quedar de este modo. Edwin, yo tengo una pregunta. Sí, doctora. Quisiera preguntarle a la doctora con qué frecuencia ella ve trombosis cuando está, digamos, reemplazando el catéter, un catéter de larga permanencia femoral, con qué frecuencia ve trombosis asociada al catéter y cómo lo manejan ellos, cuál es su experiencia. Bueno, pues la verdad es que tenemos muy pocos catéteres femorales, pero yo creo que tenemos 3 pacientes bastante crónicos, sin nada de posibilidades en miembros superiores, porque llevan mucho tiempo en diálisis y no tienen ni posibilidad de venas y los troncos venosos están cerrados a nivel superior. Entonces, bueno, normalmente si lo que estamos viendo más que trombosis como tal son estenosis fibróticas o oclusiones. En 3 pacientes hemos colocado 3 prótesis y con la idea, dada que una de las femorales en los 3 pacientes estaba permeable y la otra estenótica, que era por la que habíamos entrado, con la idea de que se les hiciera un acceso protésico, como bien ha dicho, femorofemoral o safenofemoral. En uno de ellos, la verdad es que la prótesis lleva 2 años funcionando, es un Venovo de 20 milímetros de diámetro, lo colocamos bastante grande y está funcionando la prótesis. Se colocó el catéter femoral, vía femoral derecha, que estaba estenótica, y se le dio tiempo a hacer un graft, una prótesis una fístula protésica en el lado izquierdo que está funcionante. En los otros 2 pacientes, que la verdad son pacientes además que socialmente son difíciles de tratar, pues la ventaja que hemos tenido con los STEN es que cuando se le cae el catéter, porque normalmente en estos 2 se les ha caído el catéter por infección, la prótesis, aunque esté ocluida a nivel de un pequeño segmento, nos ayuda a recanalizar. Usamos una técnica telescopada con guías de punta de alto peso o muy duras, o incluso con la parte fina de la guía de 0,14, las que se utilizan para recanalización en miembros inferiores. Entonces ponemos un introductor largo, sobre el introductor largo ponemos un catéter y sobre el catéter un microcatéter, y sobre el microcatéter utilizamos la guía de 0,14 a manera de aguja, ¿no? Y los 3 pacientes que tenemos, que yo creo que más que 3, 4, por lo menos últimamente, no tenemos más pacientes. Y siempre que colocamos un catéter femoral, siempre, como ha dicho la doctora Rosana, lo dejamos en aurícula derecha, siempre. En mi opinión, un catéter en cava, cuando lo vemos, no vemos lo que ocurre en la diálisis. Los que son nefrólogos lo saben, el flujo elevado hace que el catéter se mueva y golpetee de forma reiterada las paredes de la cava, originando una fibrosis y una estenosis y oclusión secundaria, ¿no? No sé si eso le respondía a su pregunta. Sí, gracias. Y luego me gustaría contarles que si se meten en el último caso que han puesto la Sociedad Española de Radiología Intervencionista en la Survey, se trata de una recanalización de tronco venoso innominado izquierdo que han realizado con un set de tips, es decir, con una aguja, ¿no? de tips,
entrando por dos accesos, es decir, tanto por acceso femoral como por acceso yugular. Lo que estaba tapado era el tronco venoso innominado, y colocando un balón en la zona donde querían hacer la punción, pues fueron a pinchar el balón, y una vez que accedieron, pues colocaron una guía y la capturaron con un lazo. Y el procedimiento yo creo que es bonito. Está disponible para todo el mundo y lo pueden ver en la Survey, que es otra opción para recanalizar los troncos venosos superiores, ¿no? Que yo creo que en estos pacientes cualquier opción es válida, ¿no? Muchas gracias, doctora Teresa Moreno. Bueno, Doctora Teresa, quiero hacer una darle... Justo quería hacerle una ¿Eh? consulta. Justo con esta paciente, Dígame. justo con esta paciente pensamos ponerle un stent, porque justo tenemos un abre de 20 por 15. Sí. ¿Qué tamaño usted ha utilizado para poner en la vena cava inferior? Justo en ese segmento. 18, yo en ese momento exactamente lo mediría, ¿no? Pondría un catéter de medición de vasos. Hay que saber que la vena siempre distiende más, ¿no? En una cava inferior, pues entre 18 y 20 milímetros de diámetro estamos colocando en la vena cava inferior, ¿eh? ¿Y longitud? A lo mejor un 18 y dilatar con un 16, o un 20 y dilatar con un 18, con un balón de 18. Pues justo tenemos, y bueno, yo tenemos un abre de 20, justo tenemos de 20. Sí, y estábamos pensando colocarle, ¿no? Pero como pasó el catéter y se solucionó el problema, entonces lo dejamos ahí, ¿no? Para discutirlo, para conversarlo. A mí me cuesta mucho trabajo colocar en cambio en troncos venosos superiores, a no ser que realmente sea imposible ya utilizar las venas yugulares para colocar catéteres, ¿no? Porque, bueno, es cierto que se pueden después entrar, dilatar y poner un tunelizado, ¿no? En el caso que haga falta. Pero en la vena cava inferior, la verdad que nos estamos decidiendo por los buenos resultados que hay, sobre todo con el Meitner y todos estos casos de estenosis en ilíacas crónicas, y que ya hay resultados a largo plazo bastante buenos con stent, ¿no? Yo creo que el stent es una opción porque están saliendo stent de vena, ¿no? Hasta ahora estábamos colocando stent arteriales, ¿no? Que tienen peores resultados. Pero la verdad es cierto que los stent venosos, especialmente diseñados, están dando buenos resultados incluso en troncos venosos superiores, ¿no? O sea, supracardíacos, ¿no? Y creo que es una buena opción. Listo, gracias. Para que la paciente se pudiera hacer una fístula protésica, en alguna de las femorales. No sé. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Si tuviera alguna intervención final, la doctora Roxana Neira, o si no ya para despedirnos, nos ha ganado el tiempo. No, están muchas gracias a la doctora, muy interesantes sus comentarios. Igualmente. Un placer tenerla con nosotros. Así es. Muchísimas gracias por la invitación y encantada. He aprendido mucho también. Qué bueno. Gracias, doctora. El doctor Uceda ha tenido que ya retirarse por una urgencia. Bueno, quiero cerrar y agradecer a todos por su brillante participación, y a todos los que nos han acompañado en este webinar, y que como siempre pues tenemos a bien organizar justamente para intercambiar información, opiniones de forma proactiva para mejora de nuestros hospitales, de nuestros servicios. Un momentito, quería saludar porque estoy con unas cosas del Congreso de la Sociedad de Radiología, por eso que disculpen no participar. Gracias a la doctora. Sí, claro. Y bueno, a los colegas que siempre nos han apoyado en las reuniones. Acá estamos con el doctor Araujo, que entramos y salimos, ya saben cómo es el ritmo acá en la sala. Y bueno, sí, quizás considerar, ¿no? Las líneas españolas, porque sí hemos visto la evolución de nuestros femorales y en realidad como los pacientes son de difícil seguimiento, sí de repente nosotros tenemos que reconsiderar nuestro manejo en los catéteres femorales, ¿no? Eso sería bastante importante de manera interna conversar, ¿no? Perfecto, entonces se da motivo para ello, ¿no? Se da motivo para planificarlo. Ok, bueno, doctora Sheila Alfaro, doctor Eduardo Quino, doctor Cuchiquén, muchas gracias por su participación. También el doctor Araujo.
Y doctor Pablo Uceda, que ya se retiró, doctora Roxana Neira y doctora Teresa Moreno, muchísimas gracias por haber participado y por haber apoyado en este webinar, ¿no? En nombre de la Asociación Peruana de Acceso Vascular y de nuestros servicios del Hospital Almenara, le damos el cierre a este webinar. Muchas gracias con todos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Tiempo. Sigan avanzando. Que pasen un buen día. Gracias. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.